Hola, hola, bendiciones, shalom, shalom a todos, familia de Had. Eh, un abrazo a la distancia. Quienes habla, Carlos Soto. Este, en esta hora quiero compartir en este espacio de devocional de Had, al cual pues uh, me han solicitado participar, lo cual para mí es todo un privilegio. De hecho, pues servirle al Eterno en las diferentes instancias o de la forma que Él lo ha determinado para mi vida, pues es un gran privilegio y un honor que Él me hace. Y sobre todo cuando hablamos de su palabra. Y en esta mañana quiero que reflexionemos juntos. Mi intención no es traer una enseñanza profunda, ¿no? eh, sino más bien que podamos reflexionar juntos. Siempre es bueno, de tiempo en tiempo, hacer una revisión interna. De hecho, varias de las festividades nos invitan a eso, a hacer una reflexión interna, a exponernos delante del Eterno, que Él nos muestre, que Él nos diga qué necesitamos ajustar, qué necesitamos cambiar. La vida de un hijo del Eterno, de un hijo del reino, es una vida sujeta a cambios. Y aun cuando el ser humano por naturaleza, por esencia, resiste los cambios, pero, perdón, pero en el Señor, en nuestra dinámica de vida con Él, los cambios son necesarios, los cambios son importantes cuando se trata de áreas de nuestra vida que tienen que ser ajustadas. Entonces, reflexionar de tiempo en tiempo es un buen hábito y además un consejo en la Torah. Meditar en nuestros caminos, reflexionar. A veces damos por sentado ciertas cosas y el reflexionar nos permite crear conciencia de que hemos dado por sentado algo que sí necesita ser cambiado, que le llamamos a algo bueno y realmente no lo es. Y no estoy hablando necesariamente de pecado. Entonces yo quiero que reflexionemos juntos en relación a la Torá, en relación a la escritura, en relación al libro. ¿Qué representa el libro en tu vida? ¿Qué representa la Torá en tu vida? Y no me responda. Permítame por unos minutos hablarle y luego entonces usted en su intimidad podrá tener una respuesta. Posiblemente esa respuesta le ayude a afirmar cosas o esa respuesta le ayude a cambiar cosas. Entonces, lo primero que quiero plantearles es que la Torá es fuente de vida. Y como ya lo sabemos, en el pensamiento hebreo, la Torá no se hizo para leerla. La Torá se hizo para estudiarla, para ser estudiada, para ser un manual de vida, para ser el manual de vida. ¿Por qué? Porque ella es fuente de vida. De ella mana esa vida que nosotros necesitamos en nuestro diario caminar. Entonces, ¿cómo me acerco yo al libro? ¿Cómo lo veo? ¿Cuál es el concepto que tengo yo del libro? ¿Qué representa? ¿Qué representa para mí? Eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, yo me formulo una pregunta y se la formulo a usted. ¿Se podría amar sin conocer? ¿Amas al Dios eterno? Y solo es una pregunta, no estoy cuestionando. ¿Lo amas realmente? Porque en la medida que nosotros le conocemos, en esa medida le amamos más. Sí, entendemos que al Padre Eterno no lo vemos, pero hay una relación. El Ruach HaKodesh nos lleva en esa relación. Entonces, entre más le conocemos, más le amamos. Ese es un principio importante. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta. ¿Ama su palabra?
Entonces, ¿cómo podemos amar la palabra si no la conocemos? Y aplicamos el otro principio. Entre más conocemos, más amamos. Y esa es la perspectiva. Entre más conozco, más amo. El concepto que el profeta y rey David tenía de la Torá es muy hermoso. O sea, los salmos donde él habla de la Torá nos deja ver su relación con Dios y la relación que él tenía con el libro. Entonces, el concepto de la Torá que David tenía estaba ligado a su amor y a su relación con el Padre Eterno. Y le pongo un ejemplo. Y si tiene ahí su escritura, su Biblia, en el Salmo 119, los versos del 9 al 16. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Ya tenemos mandamientos, estatutos y ordenanzas. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, 5. Y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Recordemos que el Salmo 119 fue dividido en porciones de 8, lo que llamamos hoy 8 versículos. Y antes de cada grupo de 8 versículos se escribió una letra del alfabeto hebreo. Y esto pues tiene una razón de ser, ¿verdad? Hay una antigua tradición que dice que el acróstico alfabético, es decir, el patrón del Salmo, ¿verdad?, fue utilizado por el rey David para enseñar a su hijo Salomón el alfabeto hebreo. Entonces, al hacer esto, Salomón no solo aprendería las letras, sino que también podría aprender el alfabeto de la vida espiritual y ética. Y esto es hermoso porque justamente las palabras, las consonantes del alfabeto hebreo tienen un valor simbólico relacionado con la vida ética y espiritual. Esa fue la intención, se dice, según la tradición, la intención de David con este salmo. Ahora, esto nos lleva a un planteamiento. Al planteamiento siguiente. Yo puedo leer su palabra desde diferentes paradigmas. Yo la puedo leer desde diferentes paradigmas, tener diferentes perspectivas y una motivación para poder acercarme al libro. Le dije al principio, no demos nada por sentado. ¿Ok? La Torá es como un huerto. Es un huerto de deliciosas palabras. Es un árbol lleno de toda clase de frutos. Entonces, la Torá es lo que creó. La Torá es lo que llena y sostiene el multiverso. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, y no es entendimiento racional, intelectual. ¿Ok? Ahí está hablando de Tefuná. Entendemos que el universo fue creado por la palabra del Eterno, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la Torá, la palabra, lo creó todo.
El Eterno creó todo por la palabra. Y es la misma palabra. Es la misma palabra la que sostiene el equilibrio de todo lo creado. Pese a lo que el hombre le hace a la creación, todavía la creación sigue sirviéndonos, sigue generando y produciendo para nosotros muchas cosas. Entonces, la Torá creó, llena y sostiene el multiverso. Entonces, podemos leer la palabra de diferentes maneras. Número uno, de forma religiosa, para cumplir con un requisito que genera culpa o condenación si no se cumple. Sin conocer el contexto, la historia y el mensaje integral que presenta. La religión solo establece el hecho de cumplir. Hay que cumplir porque si no se cumple, entonces hay pecado y hay condenación. La motivación entonces de un esquema religioso para acercarnos a la Escritura, entonces es impositivo, es condenatorio. Entonces, el libro hay que leerlo, porque si no lo leo, estoy mal. Si no lo leo, estoy mal con Dios. Y lamentablemente, esa es una impronta que el sistema religioso ha establecido. ¿Ok? Y no solo estoy hablando del cristianismo romano, no solo estoy hablando de la tradición evangélico-cristiana. También dentro del judaísmo este concepto se maneja. 2. Podríamos acercarnos al libro, o alguien podría acercarse al libro, desde un paradigma académico, con una motivación meramente académica, como un libro de lectura, con matices espirituales, históricos, antropológicos, un libro de consulta o de investigación. 3. Podríamos acercarnos al libro, o alguien podría acercarse al libro de forma filosófica, con un paradigma filosófico. Es decir, ver la Biblia como un tratado de ideas, y muy buenas, por cierto, con una verdad relativa y parcial, bajo el paradigma de un Dios que dice ser el Supremo y un pueblo que interpreta sus oráculos, presentando un mensaje arbitrario y condenador. Esa es una perspectiva filosófica. Pero también podríamos acercarnos al libro desde una perspectiva jurídica. La escritura es un tratado jurídico. El marco de jurisprudencia está ahí, en el libro, lo que debemos hacer, de acuerdo a lo que ya se hizo, ¿verdad? Cómo intervino, cómo juzgó Dios esto, aquello, lo otro. Tenemos un marco referencial, es decir, un marco jurídico, de jurisprudencia. Pero también, ¿verdad? La escritura, la Torá, también entonces tiene que ver con un marco jurídico. Pero podría ser esa solamente la perspectiva. Entonces, bajo esta perspectiva, vemos a Dios como un juez severo, condenador, cuyos requisitos son muy altos e imposibles de alcanzar. De hecho, el sistema religioso así es como nos lo presenta. El concepto de ley, traducción que hicieron los 70, al traducir del hebreo el primer pacto, el mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Del hebreo al griego usaron la palabra griega nomos, que se traduce como ley, pero es la ley de un imperio. Entonces, no es solo traducción, va mucho más allá. Es el concepto del dios griego, Zeus,
de imposición, de control, de dominio, de subyugar, de doblegar, etcétera, amedrentar. ¿Por qué? Porque es la ley de un imperio. Nomos habla de ley, la ley de un imperio. Entonces, la idea de un Dios severo, de un Dios implacable, ese es el carácter de Zeus, no es nuestro Dios. Pero eso fue esa es la impronta que trajo el sistema religioso. Entonces muchos se relacionan con Dios como si fuera un juez. Entonces a la hora de ir al libro, pues esa es la perspectiva que tienen. Cinco, podríamos acercarnos al libro como un libro de profecía. Y muchos lo hacen de esa manera. Ver el libro como un oráculo de acontecimientos finales. Conocimiento, según creen algunos, que elevará a un nivel que permitirá conocer el futuro. Y así establecer superioridad sobre otros. Ese es un concepto que hoy se maneja en nuestra sociedad del siglo XXI. Y es sorprendente cuántas personas vienen a la Biblia simplemente para conocer eventos finales. Entonces tienen la Biblia aquí y tienen las profecías de Nostradamus por otro lado, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero esos son no creyentes, esos son personas que no conocen al Eterno. No. También estoy hablando de personas que son creyentes. Yo no le estoy hablando a personas que no son creyentes. No está dirigido a personas que no son creyentes, sino mi mensaje sería otro. 6. Podríamos acercarnos a la Escritura bajo la motivación de encontrar en ella al Padre Eterno. Es decir, bajo una perspectiva paternal. Entonces, la motivación para acercarnos al libro sería la de llegar a un manual de instrucción de un padre para sus hijos. Y esta, en mi opinión, es la perspectiva y la motivación que debería privar nuestra relación con el libro. Verlo como el manual de instrucción de un padre para sus hijos. Por todo lo que significa Torah, la misma palabra Torah, que es instrucción. Pero ¿quién instruye? Quien instruye es un padre, el Padre Eterno. Entonces, la Torah se convierte, al llegar a ella con esta perspectiva, en un código para forjar cultura. Un código para forjar cultura. ¿Por qué? Porque la forma de pensar va a afectar la forma de actuar. El proverbista dice, tal es el pensamiento del hombre, tal cual es él, o así es él. Es decir, nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Entonces la impronta que se genera en nuestro hogar, la impronta que se genera o que genera la misma sociedad, va creando, va desarrollando patrones de pensamiento y con ello, entonces, conducta, cultura. El sistema religioso nos enseña que el énfasis y el sobreénfasis es el culto, la liturgia, lo ritual, la dinámica que en el contexto tradicional religioso se ha limitado a un templo. Entonces, el sistema religioso nos hizo templocéntricos, nos hizo cultocéntricos. Pero cuando nosotros vamos a la cultura de nuestro pueblo, el énfasis no está en un templo. Y por supuesto, Yeshua y luego el apóstol Pablo nos amplía la idea. El énfasis no está en el templo, sino en un estilo de vida. Y más bien nos enseña la Escritura que nosotros somos el templo. El apóstol Pablo dice, somos un tabernáculo viviente. El Padre Eterno
Dijo en Ageo: yo no habitaré más en templos hechos de manos de hombre, yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo. Y dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, refiriéndose a Yeshua. Juan dice que Yeshua tabernaculizó entre nosotros y nos hizo a nosotros un tabernáculo de su presencia. Entonces, en el tabernáculo es donde se celebra el culto, por tanto nosotros somos un culto viviente. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo el templo, el sobreénfasis es lo que yo creo que está mal. ¿Por qué? Porque el énfasis no es el culto, el énfasis es la cultura. Culto es lo que yo vivo, cultura es lo que yo manifiesto. Entonces el tema es cultura. Es la fuerza de la cultura, no la fuerza del culto. Y se nos estableció un patrón equivocado. La evangelización se hace para llevar a una persona a un templo y a un culto. Y no es así. La evangelización, el evangelio del reino fue establecido para nosotros llevar a las personas que no conocen a Yeshua, primero, a conocerle a Él. Segundo, para ser introducidos en una familia. Y tercero, para manifestar una cultura bajo una línea de pensamiento, ideología. Entonces la escritura también se convierte en un tratado de ideología. La Torá, por tanto, es una guía para sus hijos de cómo vivir en medio de una sociedad paganizada y satanizada. Entonces vuelvo al comentario del principio. Si yo amo, conozco, y en la medida que conozco, amo. Mi relación con Él me va llevando a conocerlo cada día más y en esa medida amarlo más. De la misma manera con su palabra. La palabra también es un medio para forjar una forma de pensar. La vida que tiene la palabra, la vida de la palabra, desarrolla un poder desplazador. Desplaza los viejos patrones de pensamiento para establecer los patrones de pensamiento del reino. La gran batalla espiritual que nosotros tenemos está en nuestra mente. No solo por la influencia del enemigo, sino por toda la impronta desde nuestra niñez, de nuestra cultura, la idiosincrasia. Renovar la mente es uno de los temas más fuertes del apóstol Pablo. Que podamos renovar la mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Es a través de la palabra. Desplazando los viejos patrones por nuevos patrones de pensamiento. Y por ende, eso va a establecer cultura, forma de vida. Entonces, creerla, entenderla y vivirla es lo que va a determinar lo que significa el libro para nosotros. Y con qué motivación e idea lo leo. Yo le di le planteé 5 perspectivas que para mí son negativas si se enfatizan solamente una de ellas o todas ellas. Pero la sexta, en mi opinión, es la motivación correcta. Entonces, este entendimiento, como lo tuvo David, genera expectativa. Genera expectativa. Cuando yo me acerco al libro con la motivación correcta, eso me va a generar una expectativa. Y la expectativa es uno de los 9 brazos de Emuná. Emuná es fe obediente, Emuná es obediencia, Emuná es lealtad.
emuná es fidelidad, pero también emuná genera expectativa. Y es bueno aclarar la diferencia entre pistis, la palabra griega para fe, y la palabra emuná. Pistis es creer, pero creer cualquiera cree. Pero ¿de qué forma creo? Entonces, creer para obedecer, creer para ser leal, creer para ser fiel y que mis pensamientos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua, etc. Hay una enorme diferencia. Así como es de enorme la diferencia entre las dos culturas, griega y hebrea, sobre todo en el contexto bíblico. Entonces, si hay expectativa, que es emuná, esto también va a generar pasión. Y creo que la gran característica de hombres y mujeres en la Escritura que admiramos por lo que hicieron, una de sus grandes características es pasión. Y la pasión tiene que ver con adoración. Un adorador es apasionado. Y si usted concuerda con mi pensamiento, la pasión no se fabrica. Es muy difícil imitarla, hacerle creer a alguien que estoy apasionado cuando no lo estoy, porque eso es algo que se transmite. Es más un tema espiritual que algo que yo pueda decir o algo que yo pueda hacer. La verdad de Dios es exponencial. La verdad de Dios es exponencial. Por eso el proverbista también dice, Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso la revelación de Dios, que es lo que nos permite conocer a profundidad el libro y tener un entendimiento que sea para provecho de vida. La revelación es progresiva. Dios nos va dosificando la revelación, pero va a ser determinante en la motivación que yo tenga en relación a la palabra. Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en la medida de la revelación de la palabra, en esa medida, tu libertad, la libertad de todo aquello en nosotros que podría esclavizarnos, que podría limitar nuestro potencial, nuestra capacidad de respuesta evolutiva a Dios para decirle, sí, aquí voy a pesar de. Entonces, en la medida que yo me acerco al libro, en la medida que de mi motivación para acercarme al libro, en esa medida, entonces voy a ir creciendo en el conocimiento. Pero permítame ir un poquitito más adentro aquí. Estoy hablando de conocimiento, no que envanece. Estoy hablando de conocimiento que se traduce en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber hacer. Un sabio no solo es el que sabe hacer, sino que el que enseña cómo hacer. Entonces, en la medida que esa verdad va creciendo, en esa medida yo voy siendo o vamos siendo sumergidos en una dimensión, no solo de palabras. Óigame bien, no es una dimensión de palabras solamente. Y no importa si es en hebreo, en griego, en español, en suajili, no importa, en sánscrito. No está en sánscrito. Va más allá de un universo de palabras que es importante. Sino nos va sumergiendo en el corazón del Eterno.
porque es de ahí de donde emanó la Torá. Entonces mi intimidad con el Eterno también debe ser intimidad con el libro. Porque si entendemos que la Torá es más que letras, letras en tinta y papel, si entendemos que la Torá en sí es el corazón de nuestro Abba, que Yeshua mismo es la Torá, entonces la intimidad con Él es intimidad con su palabra. Intimidad con su palabra es intimidad con Él. Todo se reduce a un tema: el corazón. El apóstol Pablo dijo: la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? El oír de la Torá. Entonces, emuná viene, se genera por el oír de la Torá. Por eso se estableció que la Torá se lee en voz alta. Es más, originalmente la Torá se cantilaba. Así fue como el Eterno se la dio a Moshe en el monte Sinaí. La cantiló. En el pensamiento hebreo bíblico no se oye con el oído, se oye y más bien se escucha con el corazón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Si usted lee bien, no le pidió sabiduría, le pidió un corazón oyente. Dame un corazón oyente, un corazón que te sepa escuchar, porque quien escucha a Dios inevitablemente hablará sabiduría. Ahora, otro punto importante es que la Torá no me resuelve la vida, me enseña a vivirla. ¿Cómo así? Porque muchas personas andan buscando la panacea, la varita mágica, la varita de Harry Potter, para cambiar las cosas, para no vivir procesos. Magia. Hay mucha expectativa de magia y muchos crean magia. Líderes desde los púlpitos, magia, ilusión, una falsa realidad, generando expectativas que nunca se van a cumplir. Con profecías como: mañana el Señor te dará tu casa. O sea, entiéndame, Dios es un Dios de prosperidad y de milagros, de portentos. Pero en estas dinámicas, eso es lo que se genera, expectativas. Simplemente con el Dios dice, el Dios mostró, pero no hay nada de fondo. Yo creo en la profecía, en los profetas, creo en el don de profecía, está en la escritura. Pero estoy hablando del aspecto negativo, del abuso que se ha hecho. Entonces, no es un tema de magia. No es un tema de que yo agarro el libro, me lo pongo aquí en la cabeza y chao, me cambió todo. No. Entonces, la Torá no me resuelve la vida. No así. La Torá me enseña a vivirla. Y los procesos son fundamentales. Porque Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Por eso uno de los nombres que recibe la Torá es Torah Hayim. Son instrucciones de vida. Son instrucciones de vida. Instrucciones de vida para vida. La Torá nos lleva a conocer su forma de pensar. Lo que está escrito nos lleva a conocer su forma de pensar. Y es una de las grandes motivaciones y temas en los cuales debemos motivar. Debemos, sí, generar motivación. Escudriñar la forma de pensar de nuestro Señor.
porque se nos enseñó a predicar sermones de lo que Él dijo, pero no analizar la forma de pensar. Pero la Torah nos permite de nuestro Señor Yeshua. Nos permite conocer su plan. En el libro está, pero también de conocer su corazón. Camino, verdad y vida. Pero también la Torah nos permite conocer el mundo, su sociedad, su origen. Este contexto en el que hoy estamos llamados sociedad, aldea global le llaman otros, un mundo totalmente globalizado. Y las circunstancias que hoy propiamente estamos viviendo, ¿dónde se origina esto? ¿Está en la Biblia? Claro, la Biblia me habla de Babilonia, me habla del sistema babilónico. Entonces, al conocer la Escritura, yo voy a entender muchas de las cosas que están sucediendo hoy. Pero además de eso, me ayuda a ubicarme en los tiempos de Dios. A través de la Torah yo puedo conocer el desenlace final de todo esto que estoy viendo. ¿Cómo va a terminar? Y la Escritura me da buenas noticias porque esto va a terminar bien. Para nosotros va a terminar bien. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos avanzando no hacia el final, sino hacia el inicio. Cuando nuestro Yeshua venga por segunda vez y empiece el Olam Jabá, ese va a ser nuestro gran comienzo. Entonces todo este tiempo ha sido y será un gran ensayo. Eso es lo que las fiestas nos dicen. Un ensayo para lo pleno, más para las tinieblas y los hijos de la serpiente. La simiente de la serpiente, al falso profeta, al anticristo, que es lo que les espera. Su fin, el lago de fuego. A través de la Torah yo puedo conocer el mal que aqueja a esta sociedad. Cómo es, dónde se originó, qué estrategia usa el enemigo, pero también cómo terminará todo esto. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es el plan de redención? Y está en el libro. Entonces mi relación de intimidad con Él y de intimidad con el libro me va a llevar a todo esto. El concepto que tengas de la Torah, entonces va ligado a la revelación que tengas de ella. Y eso va a determinar el nivel de relación que tengas con el Padre Eterno. Podemos tomar conceptos de la Escritura en relación al perdón, la familia, finanzas, etc. Pero no conocer el libro realmente. No conocer la idea principal de su creador y su mensaje integral. ¿Cuál es el pensamiento de Dios plasmado en la Torá? ¿A quién lo dirige? ¿En qué momento? Es decir, contexto. ¿Cuál es la visión del mundo y su proceso? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Y cómo lo explica? Aquí está en la Torá. ¿Cuál es el final de todo? ¿Y cómo lo explica? También está en la Torá. Debemos conocer el mensaje de la Torá e interpretarlo correctamente. Número 1, de forma personal, ¿qué me dice a mí el libro? No qué me dice para otro. ¿Qué me dice a mí el libro? Pero también, 2, bajo la identidad de pueblo, ¿qué nos dice el libro a nosotros como pueblo? 3, ¿qué le dice el libro a la humanidad? ¿Cómo interpreto el mundo en el que vivo? A través de la Torá lo puedo hacer. Ahora, hay un punto aquí hermoso. La Torá, la palabra Torá comparte la misma etimología
que la palabra ora, que se traduce como luz. Entonces, sus enseñanzas arrojan luz, son luz, para darnos entendimiento del camino a seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Eso lo dice el Salmo 119. Pero Yeshua dice que Él es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la Torah viviente. Él es el árbol de vida. Si yo no puedo separar el libro de Yeshua, no puedo. De hecho, el libro me habla de Él desde el primer versículo hasta el último versículo del libro. Yeshua es la Torah, es el árbol de vida, es un huerto para que usted y yo comamos. En mi opinión, su estudio es una de las grandes mitzvot, mandamientos que tenemos. No es opcional. Pero también la Torah genera cambios genéticos. La Torah genera cambios genéticos de hábitos, de patrones de pensamiento. Ponga cuidado a lo que le voy a decir ahorita. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No quiero extenderme mucho, pero es viva y es eficaz. Es decir, la palabra es generadora de vida. Si nosotros nos acercamos al libro entendiendo que ahí hay vida, y yo busco esa vida, entonces yo voy a obtener milagros en mi vida interior, en mi ser interior. La palabra hagá, meditar, en hebreo, tiene que ver con balbucear. Tomar una porción de la escritura y repetirla una y otra vez. Eso hizo Ana, la madre, o Hannah, la madre de Samuel. Era estéril. Y ella tomó una porción de la Torá que dice, no habrá mujer estéril en Israel. Y lo decía una y otra vez. No para memorizar. ¿Entiende? No es un ejercicio intelectual. No para memorizarlo. Sino con la intención de que la vida que estaba en el texto, que salió de la boca del Eterno, lo cual era una promesa, le generara vida y se cumpliera en ella y sanara su esterilidad. ¡Bam! Después de varios tiempos, porque no nos dice el texto cuánto tiempo duró, pero dice que había una afrenta sobre ella. Una afrenta por la esterilidad. Hasta que un día ella excavó tanto que llegó a la roca por donde pasa la veta de vida. Rompió la fuente y bebió de esa agua y nació Samuel. Espectacular. Por eso Yeshua dice, si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece, ustedes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está hablando de lo mismo, de meditar, de hagá. Una y otra vez aquella porción, meditaré, dice David, en tu palabra de día y de noche. El Eterno le dice a Josué, no se aparte mi libro, mi palabra de ti. No te apartes ni de derecha ni izquierda, léelo, permanece en lo que está ahí. Es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos.
Ujú. Una espada de dos filos divide, separa. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que separa el alma, lo que es la esencia del hombre, lo que es de la naturaleza caída y lo que es del espíritu, lo separa, abre un espacio para que las intenciones del corazón salgan a la luz. Pero dice una versión que también penetra las coyunturas, llega hasta los tuétanos. Oiga bien, llega hasta los tuétanos para discernir los patrones de pensamiento y las intenciones del corazón. Vamos, sígame. Está hablando que la palabra revelada tiene el poder de penetrar tan profundo que puede llegar hasta los tuétanos. ¿Y qué es lo que hay en los tuétanos? Ahí está la médula. ¿Y qué hay en la médula? Sangre. ¿Y qué hay en la sangre? ADN. La palabra tiene el poder y la vida para poder transformar nuestra genética. La palabra puede renovar las células madre. Discúlpeme, pero es inevitable emocionarme. El sistema religioso nos redujo esto a un libro de filosofía, de historia. Nos llevó a leerlo religiosamente, a ver a Dios como un juez. Entonces no, es un libro de vida para vida. Es la palabra, es Yeshua mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es Torah, es Él. Es Él en el libro. Entonces, si nosotros dejamos de ver letras y páginas y vemos vida, vemos un manantial de vida, vemos un huerto con toda clase de frutos, entonces voy a comer y a beber, mi motivación será otra. Y voy a decir esto con mucho respeto, pero podría saber mucho hebreo, pero nunca llegarle a la esencia del libro. Genera transformación. Cambia los patrones de pensamiento. Modifica el ADN. Por eso Pablo en 2 de Timoteo dice, porque la 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre genérico, incluye mujer y hombre, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero vea lo que Deuteronomio 32, 46 y 47 dice. Dice, y les dijo, oiga bien esto, les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la Torá. Porque no es cosa vana. Es vuestra vida. Y por medio de esta Torá haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde va pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Rescatemos el principio que está ahí, porque esta palabra fue dada en un contexto específico, fue entregada a la nueva generación que iba a cruzar el Jordán. Pero el principio está ahí. ¿Por qué? Porque aquel que es la Torá está vivo, es Yeshua. Entonces ahí está diciendo que guardar la Torá va a prolongar nuestros días. El secreto de la longevidad no está en el Santo Grial. El secreto de la longevidad está en la palabra. Si tú quieres vivir muchos años, aquí está la respuesta en el libro. Pero acercarse a Él de la forma correcta.
con la motivación correcta. Entonces tenemos que hacer un ajuste. Si usted entiende que lo tiene que hacer, necesitamos hacer un ajuste y decirle, Señor, yo renuncio a toda motivación equivocada de acercarme al libro. Y diga, Señor, yo quiero a partir de hoy no acercarme al libro, sino a través de él acercarme a tu corazón. Amar la Torá como se ama al Padre Eterno. Esta se convertirá en una de nuestras mayores expresiones de adoración, así como alabar, así como la oración, y cuidado, si no más, la lectura de la Torá. Por eso es tan importante las lecturas de las Parashot, de la Haftará, la lectura de las porciones del Berit Hadashah, del Pacto Renovado, porque nos mantienen en contacto con la palabra, con el corazón del Padre Eterno. Adorar no es cantar. Adoración etimológicamente no tiene que ver nada con cantar. Tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con entrega, tiene que ver con rendición. Adorar es darle a Él la prioridad. Adorar es desenfocarme de mí para enfocarme en Él. El corazón de un adorador está lleno de pasión por Él. Entonces, cuando yo vengo al libro con una actitud de adoración, el libro me va a abrir el corazón del Padre. El libro me va a abrir el corazón de Yeshua. El Espíritu de Dios me va a mostrar, me va a revelar el Ruach. Porque si yo conozco el corazón del Padre, entonces el libro no me guardará secretos. Y lo que yo necesite conocer, el pensamiento griego me lleva al libro para tratar de entender a Dios. El pensamiento hebreo me lleva al Padre para desarrollar una relación con Él, porque Él me va a explicar el libro. Es diferente. No es mi capacidad, es la de Él. No es mi suficiencia, es la de Él. Es que yo no entiendo la Biblia, corrija, está equivocado. Es que usted no conoce lo suficiente a Dios como para entender su libro. En la medida que usted le va conociendo a Él, en esa medida Él le va revelando su libro. Entonces, debemos amar la Torá, porque ella es Yeshua. Porque ella es Yeshua. Entonces determine hoy hacer el ajuste. Para que el eterno Dios revele su corazón a la hora de que tú te acerques al libro. Les bendigo. Shalom para todos. Que la revelación del Padre, la revelación de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Dios eterno, te permita y nos permita hacer los ajustes que requerimos, que necesitamos, para acercarnos a su libro santo de la forma correcta. Y que todo lo que podamos vivir y experimentar a partir de ahí se convierta en nuestro estilo de vida. Que nuestra relación con nuestro eterno Dios se traduzca también en relación
con su santo libro, porque Él no se separa de su palabra. Y aunque usted físicamente la tiene aquí en un libro, tiene que entender que va mucho más allá que un libro. Va más allá de letras. Es la esencia del Padre y Él nunca se separa de lo que Él ha dicho. Abrazar la Torá es abrazar el corazón del Padre. Shalom, shalom para todos. Familia Had, les abrazo y muchas, pero muchas bendiciones. Chao.